invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Alabemos entonces a nuestro Dios con el esplendor del Rey, o cuán grande es mi Dios, dentro de nuestras alabanzas, si lo podemos hacer puestos de pie, por favor. Padre Santo, aquí estamos reunidos, un grupo de los tuyos, para alabar tu nombre, dar gracias y reconocer el gran amor de Cristo en la cruz hacia nuestras vidas, Señor, y sabemos que ha sido justo su sacrificio por nosotros, porque ha resucitado en el tercer día, está contigo y pronto está a volver para hacer tu justicia en este mundo y poder redimir a los que hemos confiado en su amor, Señor. En tus manos dejamos este tiempo, en tus manos dejamos esta semana que se inicia en nuestras vidas, confiados en lo que tú harás, que sabemos, como dice y nos enseña tu palabra, y nos ha enseñado tu Hijo, es para nuestro bien. Señor, rogamos tu bendición, no solamente para nosotros, sino también para todos nuestros hermanos y hermanas que se reúnen sinceramente a darte las gracias y a alabar tu nombre, por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Seguimos alabando con el Salmo número 150. Lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira
poder de la cruz. Muy bien, y para finalizar nuestro tiempo de alabanzas, vamos a hacerlo puesto de pie, por favor, con Contempla a Dios. Formó las olas al hablar,
Gracias Juan, gracias por la ayuda ahí, gracias Betel con la alabanza. Vamos a pasar nuestro tiempo de la palabra del Señor, pero los niños también tienen su tiempo, hasta 12 años van a las clases, así que hasta 12 años van al tiempo con su clase también. Así que van aquí a su clase, nos quedamos aquí para seguir estudiando la carta a los filipenses. No se olviden, tenemos nuestro ofrendario también para adorar a nuestro Dios con lo que el Señor también nos provee. Vamos a acomodarme aquí con... Bien. Muchas veces se ha hablado, la entendemos como la carta del gozo. Es una de las cartas de la prisión, es una de las, por lo menos 4 cartas. Algunos piensan que Pablo podría haber escrito una más estando en la cárcel, en esta primera parte de su estadía en Roma, ¿no? En la cárcel, donde vamos a ver cuál era la condición precisamente hoy de su situación allí. Pero escribe esta carta a los hermanos en Filipos, que ya vimos ahí en Hechos capítulo 16, cómo había sido el contacto con ellos y el vínculo que se había generado, que de alguna manera esta carta, más allá de simplemente escribir una carta como por ejemplo Tesalonicenses, donde tenían que corregir una mala doctrina, o en Corintios, donde tenían que corregir una mala conducta de los creyentes allí, si bien va a tratar asuntos teológicos y prácticos en esta carta, más bien es una carta de amistad. Es una carta de amistad, dijimos, con un carácter exhortativo, pues en la carta hace cierto tipo de exhortaciones, ¿no? Correcciones o llamados o desafíos, y algunos de ellos los vamos a ver hoy. Pero más bien esta carta nace, ¿no? Y tiene como propósito y fin lo precisamente donde vamos a comenzar en el día de hoy, ahí en el verso 12. Así que vaya conmigo, Filipenses 1, del verso 12 al 18. Fíjese, la primera frase dice: y quiero que sepáis. Había un interés de Pablo
por informar a sus hermanos ahí en Filipo de su situación. Dijimos que, como me gustó a mí, George Campbell Morgan separa la carta en 3 columnas, ¿no? Y habla de la experiencia de Pablo, luego habla de la exposición de Pablo, capítulo 2, donde habla, ¿no? Tengáis este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y hace un desarrollo teológico muy precioso y muy profundo respecto a esta obra de Cristo de despojarse a sí mismo, ¿no? Y tomar forma de hombre, y hace una exposición hermosa respecto a la persona de Cristo, y al final, en los últimos capítulos, hace una exhortación. Y dijimos que la semana pasada Pablo, al comenzar a escribir esta carta, que es una carta común de amistad del primer siglo, donde no solamente él se presenta como lo hace, sino que comunica a sus amigos, a sus hermanos, ¿no? Lo que está pasando con él, ¿no? Y vamos a ver hasta gran parte del capítulo 1, que Pablo está hablando de su experiencia, lo que él está viviendo. Quiero que sepas, como dice aquí el verso 12, lo que me está pasando, pero antes de eso, y la semana pasada vimos, y lo repaso un poquito, que Pablo escribe a los hermanos, ¿no? Diciendo que cuando él los recuerda, ¿no? Viene gozo en su corazón, ¿no? De alguna manera es el gozo afectado por la memoria, o la memoria influida por el gozo que siente por estos hermanos. ¿Por qué? ¿No? Y cómo dar gracias por ello. Dijimos, teniéndole presente en sus oraciones, teniendo certeza de que eran hijos de Dios. ¿Se acuerdan que comenzó en vosotros la buena obra? La perfeccionará, y estoy seguro que ustedes esto en sus vidas obró el Señor, ¿no? Y les transformó. Que ora por su firmeza en el Evangelio, ¿no? Y pide a Dios, ¿no? De ahí del verso 9 en adelante, que el amor en ellos abunde más y más, ¿no? Para que al final como fruto haya, o como resultado haya esta aprobación de parte de Dios, ¿no? De sus vidas, y puedan haber frutos también de justicia que son únicamente por medio de Jesucristo. De alguna manera, en esos versos, ¿no? Del 3 al 11 que vimos la semana pasada, Pablo condensa, ¿no? En su experiencia hacia su vínculo con ellos, ¿no? Yo, en mi vínculo profundo con ustedes, porque los amo, él le dice, son parte de mí, dice, los tengo en mi corazón, ¿no? Son parte de mi vida, y por eso él escribe de esta manera, y es distintiva de otras cartas, ¿no? Por esta razón. Y él les quiere comunicar lo que él siente por ellos, lo que está haciendo por ellos, lo que está pensando por ellos, y cómo en la memoria él siente gozo. Pero hoy queremos continuar esta carta que está escrita a estos amigos, porque Pablo comienza a informar de alguna manera ahora de él. Ahora pasa a contar qué está pasando conmigo ahora, o incluso lo que ha pasado, lo que está sucediendo, y de vuelta, y de nuevo, ¿cuál es la actitud que tiene Pablo? Pablo dice, cuando yo les recuerdo, cuando pienso en ustedes, hay gozo en mi corazón. Ahora, cuando les quiero contar de mi vida, adivinen qué actitud hay en el corazón de Pablo. También hay gozo. Pero veamos por qué hay gozo. Porque si bien lo que vamos a leer pareciera que no podría producir gozo, por lo menos en mi vida, no a priori, no a primera vista, pero sí en el corazón de Pablo. ¿Y por qué? Bueno, es lo que queremos compartir en el día de hoy. Vamos a leer el texto y luego vamos a orar un momento. Dice, verso 12 de Filipenses 1, quiero que sepáis, hermanos, fíjense, esto es muy importante, le está escribiendo a los hermanos, son ellos los que están escuchando esta carta y se está refiriendo también de alguna manera a ellos y con ellos. Dice, quiero sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ya vamos a ver cuáles son estas cosas, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Entienda esta frase y márquela allí. El progreso del Evangelio, ¿no? De tal manera que mis prisiones, o sea, yo estoy encarcelado, ya vamos a ver cómo era esa situación, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante,
De todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo se ha anunciado, y en esto me gozo. ¿Y me gozaré? Vamos a ver. Señor, queremos pedir tu dirección en esta mañana para que tu palabra nos hable, para que este estudio que estamos llevando de Filipenses nos desafíe en nuestra vida a actuar e imitar a este apóstol que sin duda era un hombre como nosotros, pero con una visión clara de lo que tenía que hacer y, Señor, con un deseo también muy profundo de ver por el Evangelio, por el bien del Evangelio. Señor, háblanos en esta mañana con tu palabra y tu Espíritu Santo nos amoneste a cada uno según nuestra necesidad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dijimos, Pablo está escribiendo desde la cárcel para agradecer, para orientar a los hermanos también por algunas cosas prácticas o algunas cosas teológicas también, ¿no? Informa de su situación y de sus planes a los hermanos que están ahí en Filipos, ¿no? Animando a los hermanos debido a su prisión en Roma. Si nosotros avanzamos, yo espero que usted haya avanzado en la lectura de Filipenses, los hermanos enviaron a Epafrodito, que probablemente haya sido su pastor o uno de los pastores de los líderes ahí en la iglesia en Filipos, lo enviaron a Roma, ¿no? Lo enviaron con una ofrenda para solventar el ministerio de Pablo, ¿no? Pero también lo enviaron a Epafrodito para ser uno de sus colaboradores, compañeros, ¿no? Para apoyarle en el ministerio allí, que aún estando en la cárcel Pablo tenía en Roma, independiente de Roma. Sabemos que el llamado de Pablo era, ¿cuál era su distintivo? Era el apóstol ¿a quién? A los gentiles, ¿no? A diferencia del resto de los apóstoles, que la mayoría, si bien Pedro fue el primero que salió afuera de Judea, pero si bien Pablo, su ministerio se desarrolló hacia las afueras, ¿no? Fue él y muchos que le acompañaron, ¿no? Pero él, encomendado por Dios, y él le dice, yo te pondré como apóstol no para los judíos solamente, sino para afuera. Y los hermanos sabían y comprendían este llamado y querían apoyar a Pablo en este llamado, y en esta misión, ¿no? Y en este ministerio que Pablo estaba llevando a cabo. Y ellos, claro, se enteran que Pablo está preso en Roma. ¿Y qué viene? Nosotros nos enteramos de que sucede algo así. O nos entristecemos, nos preocupamos, nos afectamos. Y Pablo quiere, después de recibir esta carta y de recibir a Epafrodito y estar con él les escribe. Y como dijimos, ya les recuerda, los anima a ellos y les dice, hermano, yo los tengo presentes en mi corazón, ustedes son parte mía. Ahora empieza a hablar de él, ¿no? Y escribe esta carta, pero con un propósito. Porque claramente los hermanos estaban preocupados por Pablo, pero hay una frase allí, en el verso 12, dice, pero todo ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. De alguna manera esta porción de esta carta, este párrafo que queremos estudiar aquí, hasta el verso 18, Pablo lo que quiere resaltar es que todo esto que está sucediendo es por el bien del Evangelio. Y eso nos habla de varias cosas, que ya las vamos a desarrollar. Que Pablo tenía en su target, en su mira, en su blanco, en su objetivo, una cosa: el Evangelio de Jesucristo. Él, al hablar de sí mismo, no habla, oh, sí, vino fulano, vino fulana, o esto me está pasando a mí, estoy enfermo, ¿no? El estar aquí encerrado me ha causado tal enfermedad. Si bien esta parte o esta primera encarcelamiento de Pablo fue distinto al último, donde él estaba en el cepo. Acá ya vamos a ver que su condición era otra, ¿no? Pero, por supuesto que estaba limitado en los planes que él tenía, en los planes que incluso Dios tenía para él, pero aún así él dice, esto colabora, contribuye para el bien del Evangelio. Y Pablo relata lo que está pasando con él en Roma y va a dar 3 razones, de alguna manera, de por qué todo esto es por el bien del Evangelio. O 3 ejemplos de por qué todo esto es para el bien del Evangelio. Fíjense, verso 12, dijimos, quiero que sepáis, no quiero que sepan, ¿no? Quiero que sepan. Pablo está tratando de comunicar a los hermanos y traerle tranquilidad, que se enteren que lo que está pasando aquí tiene un propósito, tiene un fin, ¿no? Y se está cumpliendo. Ahora, ¿cuáles son estas cosas que me han sucedido? Porque Pablo no detalla aquí, ¿no?
Pablo nos dice cuáles son las cosas que le están sucediendo. Dice, quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pero nos preguntamos qué cosas. Los filipenses ya lo sabían, ¿no? Porque de alguna manera había comunicación entre ellos y ellos sabían de la condición de Pablo. Pero nosotros veamos un poquito de qué se trata. Pablo había sido acusado, ¿se acuerdan? En Jerusalén por los judíos, ¿no? Había sido preso falsamente ahí en Jerusalén, ¿no? Los judíos lo acusaban de que estaba haciendo revueltas en Jerusalén, llamando a los judíos a ir en contra de la ley, ¿no? Entonces lo instigaron para tomarlo preso, ¿no? Los líderes judíos, y él, aunque trató de escapar, lo intentaron ayudar, al final lo capturan, ¿no? Y él, como ciudadano romano, ¿qué hace? Apela a César, dice, a ver, yo soy un ciudadano romano, si me van a juzgar, júguenme por la ley romana. Le salió el tiro por la culata en primera instancia a los judíos. Entonces, ¿qué hacen? Ok, lo vamos a acompañar. Los judíos acompañaron todo el tiempo a Pablo, ¿no? Como acusadores, ¿no? Como la parte acusatoria en este juicio. Acompañaron todo el tiempo a Pablo en su proceso. Y la Escritura nos muestra, no vamos a ver ahora, vamos a ver ya otros pasajes en Hechos, pero él pasó 2 años preso en la fortaleza de Cesarea, allí un poco más al norte, a las afueras de Judea, ¿no? Que fue donde se presentó ante Félix, ¿se acuerdan? Y argumentó más de una vez, y pasó 2 años allí, ¿no? Preso allí. Luego, después de haber sido interrogado varias veces, apeló a César. Entonces dicen, ok, tiene que ir a donde César. ¿Dónde estaba César? En Roma. Ahora, el propósito de Pablo siempre fue, después de haber hecho estos viajes misioneros, primer viaje misionero, segundo viaje misionero, tercer viaje, ya el último es un viaje de preso, ¿no? Lo llevan como convicto, pero él decía, yo quiero llegar a Roma. Él no había estado nunca en Roma, incluso ya había escrito a los hermanos de Roma. Cuando está escribiendo esta carta a los filipenses, 5 años antes ya había escrito la carta a los romanos, pues les conocía, ¿no? Y le escribió esta carta, pero él quería llegar al corazón del imperio romano, porque sabía que si llegaba allí, la propagación del evangelio iba a ser mayor. Ahora, la manera de llegar fue apelando a César, ¿no? Y lo llevan a César, y nosotros conocemos la historia, o alguno lo recordará, ahí en el viaje del mar Mediterráneo, saliendo de Israel, ¿qué pasa? Naufragan, ¿no? Caen en una isla, allí en Malta, lo muerde una serpiente, ¿no? Le pasa de todo, corrió del peligro de muerte, pero por fin llega a Roma, ¿no? Y está esperando juicio, o algunos dicen estaba esperando un veredicto, no sabemos en qué momento está, ¿no? Si ya tenía que hacer un juicio o ya se había hecho el juicio y estaba esperando un veredicto, pero lo que sucede es esto, ¿no? Su privación de libertad en Roma, ¿no? De que ellos conocían el corazón de Pablo, quería llegar a Roma, pero ahora llega a Roma, pero está limitado, está preso, ¿no? Está confinado, ¿no? Y especialmente lo que está sucediendo es que está impedido de predicar en todo lugar. Recuerde, dijimos que Pablo es el apóstol a los gentiles y está impedido ahora de moverse, y parecía de alguna manera un gran fracaso esto que está pasando en la vida de Pablo, o a lo menos un retraso en los planes que Pablo tenía, o que incluso que Dios tenía para Pablo en su plan misionero, ¿no? De predicar en todo lugar. Entonces Pablo quiere que los filipenses sepan que estas cosas que están sucediendo, no todo lo que sucedió, todo el viaje y ahora su estadía allí privado y no poder desarrollar su ministerio, todo esto son cosas que contribuyeron o están contribuyendo para el progreso del Evangelio. Ahora, progreso del Evangelio lo entendemos como el avance del Evangelio, ¿no? Que el Evangelio se siga extendiendo. Ahora, no era solo Pablo el único apóstol que predicaba a los gentiles y iba comunicando el Evangelio, o de los discípulos o de los cristianos del primer siglo, pero claramente era uno que lo hacía no solamente con bastante elocuencia, sino que lo vemos, incluso Dios, más bien el Espíritu Santo, le inspiró a escribir estas cartas, ¿no? Que forman parte del Nuevo Testamento, de las Escrituras Sagradas para nosotros hoy. Ahora, Pablo quiere esto. Pablo quiere que los filipenses sepan, que comprendan, porque los filipenses estaban afligidos.
preocupado por Pablo, no solamente por su salud y lo que estaba pasando, sino que sus planes y todo, el apoyo misionero que durante todo el tiempo de estos viajes de Pablo, la iglesia de Filipo había estado apoyando económicamente o con hermanos, ¿no? Y orando por él, y ahora esto se detiene. Bueno, ¿qué pasa ahora con todos estos planes? Y con la vida de Pablo. Entonces, Pablo quiere transmitir esta tranquilidad a los hermanos, que sepan que todo esto contribuye para el progreso del Evangelio. Contribuyeron para que el Evangelio llegase de alguna manera firme, clara a los romanos, ¿no? Para que muchos llegasen a conocer a Cristo, para fortalecer la iglesia o las iglesias de Roma, ¿no? Y Pablo quería que supiesen que esto, ¿no? Que supiesen de esto para que entiendan el propósito de Dios con las prisiones de Pablo y discernir el plan de Dios de alguna manera, ¿no? En la vida de Pablo, y así también de alguna manera ayudar a discernir el plan de Dios en su vida, y que también no se desanimaran por la pérdida de libertad de Pablo, sino que se animaran, precisamente lo que vamos a ver ahora. Entonces Pablo, esto es lo que quiero presentar, hermano. Mis prisiones contribuyen para el progreso del Evangelio. ¿Y eso qué causa? ¿Cómo termina el verso 18? En esto me gozo. De vuelta al gozo, ¿se da cuenta? Cuando me acuerdo de ustedes, me gozo. Entonces oro, hay certeza en mi corazón, ¿no? De que son hijos de Dios. Estoy persuadido, ¿no? Y siento en mi corazón que ustedes son partícipes conmigo. Y ahora, hermano, quiero que sepan que todo esto contribuye para el progreso del Evangelio, y en esto yo me gozo, y ustedes también deben gozarse. Ahora, ¿cuáles son las razones que Pablo nos da de alguna manera, o los ejemplos que nos da para que en su prisión, ¿no? O sus prisiones estén contribuyendo para el progreso del Evangelio? Vamos a ver la primera, verso 13. Verso 13, permiso. Verso 13 dice: de tal manera que mis prisiones, lo voy a leer en la NBI, dice: es más, se ha hecho evidente a todas las guardias del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Me gustó esta versión, por eso quería leer este verso en la NBI. Dice: se ha hecho evidente, patente a toda la guardia del palacio, o sea, al pretorio, y a todos los demás que estoy encadenado por una causa. ¿Cuál es esa causa? No estoy acá porque soy un delincuente, porque soy un ladrón. Lo primero y la primera razón que da Pablo, de alguna manera, para explicar en qué sentido sus prisiones contribuyen para el progreso del Evangelio, es que muchos soldados romanos, en este caso habla de los pretorianos, llegaron a conocer o a escuchar. Algunos dicen sí, se convirtieron. No sabemos, por el texto aquí, no sabemos si se convirtieron o no. Pero sí dice que se ha hecho evidente que yo estoy preso por una causa, y esa causa es la causa de Cristo. Y obviamente, los pretorianos tenían ahí, o tenían que hacer vigilias con hombres que se habían levantado en contra de César, o eran ladrones, o eran asesinos, o habían infringido alguna ley romana. Pero Pablo dice: ¿saben qué? ¿Saben por qué estoy acá? Porque yo hablo de un hombre, porque predico de un hombre, que es Cristo. Y por esa causa yo estoy acá. Yo no quebranté ninguna ley romana, sino que lo que yo estoy haciendo, claro, ha molestado, y su mensaje era incómodo, tanto para los judíos, que eran los que lo acusaron, y en algún momento también para los romanos, porque el Evangelio que estaba diciendo, ¿se acuerdan? Ahora tenemos una nueva ciudadanía, ahora tenemos un nuevo Señor, ahora tenemos un nuevo Salvador, que es Cristo. Pero lo que quiere transmitir a los hermanos, recuerde que esta es una carta a los filipenses. Nosotros estamos recibiendo noticias de Pablo porque lo amamos, le conocemos, y él quiere transmitir ahora a nosotros que sepamos que lo que está sucediendo contribuye para el Evangelio. ¿Y por qué dice? Porque lo que me está pasando a mí, mis circunstancias, aún limitadas, ha generado o se ha hecho patente para los demás que es por una causa. Es por la causa de Cristo. Y eso ha contribuido a que muchos conozcan, escuchen el Evangelio. Pablo estaba preso en una casa alquilada, fíjese, Hechos 28, no pierda Filipenses, pónganle una marquita ahí, pero Hechos 28, el último capítulo allí del libro de Hechos.
¿no? Nos relata la parte de lo que está pasando con Pablo. Verso 16. Dice, cuando llegamos a Roma, el centurión, está hablando de toda esta travesía, ¿no?, de llevarlo a Roma preso por los judíos. Dice, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo, porque no llevaban solo a Pablo, llevaban varios hombres, no iban a hacer un viaje solo por Pablo, ¿no? Reunieron varios hombres y hicieron este viaje. Y cuando llegaron, lo entregaron a los presos al prefecto militar. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase, ¿no? Se le permitió tener un domicilio particular con un soldado que lo custodiara, ¿no? Porque su caso era diferente, era incluso tratado en algunos momentos, dicen algunos historiadores, como un preso político, ¿no? O sea, era distinto que un delincuente común. Entonces le permitieron que alquilara una casa, ¿no?, porque no le iban a proveer, lo más probable es que alquiló una casa, ¿no?, y allí estuviese. No una casa muy grande, pero sí un domicilio particular, y allí lo iban a vigilar. Estaba en arresto domiciliario, vamos a decir, ¿no? Entonces, obviamente esto permitía ciertas cosas o otras cosas diferentes a que si él estuviera en una cárcel común. Al estar en una casa, ¿qué tenían que hacer los guardias? Y tenían que venir a la casa, tenían que estar con él. Entonces, obviamente no era uno el que estaba, y tenían que hacer rotaciones de guardia. Por lo tanto, algunos dicen que eran cada 4 horas, algunos dicen cada 6 horas la rotación de los guardias. Pero la que sea, eran 4 o 6 hombres por día, a los cuales Pablo los tenía ahí a disposición de ¿qué? De vigilarlos. Obviamente ellos se preguntaron, ¿y tú por qué estás acá? Bueno, gracias por abrirme la oportunidad, y Pablo comenzaba a compartir las razones de por qué él estaba preso. Y compartió el Evangelio. Y qué hermoso ejemplo para nosotros ver que su condición, aún limitada, aún en contra de sus propios planes, Pablo discernió, y guiado por el Espíritu Santo, por supuesto, a utilizar esta circunstancia para que el mensaje del Evangelio llegase a personas a las cuales de otra manera él no podría ir y presentarse. Los pretorianos, algunos dicen que era la guardia personal del César. No lo sabemos si están así, pero sí era una guardia de élite, no era un soldado común, ¿no? Esto no tiene nada de especial, sino que ellos llegaban a personas, porque fíjese, al final de la carta a los Filipenses, no saqué la marca de Hechos 28, porque vamos a volver ahí en algún momento, pero al final de la carta a los Filipenses, verso 22, capítulo 4, verso 22, dice, todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. No está diciendo que César manda saludos, ¿no? Sino que probablemente por estar presentes estos pretorianos allí, bueno, se empezó a comunicar, saben que estaba vigilando un preso, sí, ¿y quién es? Pablo. Hemos escuchado de... ¿Cuál es la razón? No, el hombre predica de un Salvador, ¿no?, que es judío, sí, y de alguna manera el Evangelio llegó a otros lugares, y dice ahí, probablemente en la corte del emperador, que de otra manera no hubiese sido posible. O por lo menos Dios quiso ocupar esta estrategia para llegar a ellos. Entonces Pablo dice, lo que me está pasando a mí contribuye para el progreso del Evangelio. ¿Por qué? Porque muchos soldados romanos llegaron a conocer, a escuchar el Evangelio. Esta era la condición de Pablo, dijimos. Estos soldados que cambiaban de turno entre horas, ¿no? Dijimos eran probablemente guardias personales de César, pero por medio de ellos, ¿no?, Pablo tuvo la oportunidad de hablar, de explicar el motivo de su encarcelamiento a muchos oficiales romanos y compartir el Evangelio con muchos de estos hombres. Probablemente estos no hubiesen tenido la oportunidad de conocer el Evangelio si no hubiera sido por el encarcelamiento de Pablo. Ahora fíjese ahí, verso en Filipenses, verso 13, y a todos los demás, dice, ¿no? Se ha hecho patente a esta guardia, pero también a todos los demás. Y uno se pregunta, ¿quiénes son todos los demás? Bueno, todos los demás que están alrededor de una guardia de élite, asistentes, probablemente siervos de ellos, se enteraron que Pablo no estaba allí por criminal o rebelde contra César, como decían los judíos que lo acusaban, sino por predicar de Jesucristo como el Mesías prometido.
el Mesías prometido a los judíos, ¿no? Y esperado por los judíos, que había muerto en la cruz por nuestros pecados, que había resucitado, estaba vivo y que era el Salvador, no solo de los judíos, sino de los gentiles también. Porque judíos había en Roma, ¿no? Y claro, ellos predicaban que había que hacerse judío, había que ser prosélito, circuncidarse y todo lo demás. Pero ahora Pablo dice, no, mira, no importa si es griego, si es romano, si es judío, si es gentil, si es hombre, mujer, esclavo, libre. Y claramente esto era un mensaje completamente nuevo, completamente revolucionario de alguna manera, completamente diferente, transgresor. Entonces, Pablo está diciendo, mire, ¿sabe? Hermano, quiero que sepan que esto está contribuyendo para el progreso del Evangelio, porque al estar yo con esta gente, estos han podido conocer el Evangelio. Recuerda que los filipenses eran ciudadanos romanos, ellos tenían en alta estima, ellos eran una colonia independiente romana, ¿no? Entonces, para ellos decir, escuchar que ahora había testimonio del Evangelio dentro del pretorio y después al final de la carta dentro incluso de los cercanos ahí a la casa del emperador, era de ánimo para él y era de gozo también. Y Pablo le dice, hermano, esto que me está sucediendo, quería que supieran que su prisión estaba contribuyendo a que el mensaje del Evangelio estaba llegando a lugares que no nos habíamos imaginado. Y eso produce gozo. Eso produce gozo en el corazón de Pablo. ¿Cuál es la segunda razón? ¿Cuál es el segundo ejemplo que da Pablo para explicar de por qué lo que está sucediendo con él contribuye para el avance del Evangelio? Fíjese verso 14, dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Y el segundo explicación o ejemplo o razón que da Pablo para decir que sus prisiones están contribuyendo al avance del Evangelio es que esta situación que está pasando con Pablo ha estimulado a los hermanos a predicar y a compartir a Cristo sin miedo. La palabra ahí literalmente es afobo, ¿no? Sin miedo, sin temor, con coraje. O sea, esto que me está pasando a mí ha alentado a los hermanos a tener más coraje y más valentía para hablar. Recordemos que ya había una iglesia en Roma, ¿no? Ya habían creyentes en Roma y probablemente habían, siendo Roma una ciudad bastante grande, habían varias iglesias, habían varios hermanos, varios líderes. Por lo tanto, recuerde que no habían probablemente una iglesia tan organizada como la tenemos hoy día nosotros, sino que se reunían en los hogares todavía, la mayoría de ellos, ¿no? Y dentro de ellos había, ¿no?, por supuesto, hombres y líderes, que ya vamos a ver de ellos. Pero él dice que los hermanos en Roma, como dijimos, ya 5 años antes había escrito una carta a los romanos, que es la que tenemos aquí en el Nuevo Testamento, por lo que era conocido por los hermanos de allí en Roma. Sabían de Pablo, pero no lo conocían personalmente. Entonces, cuando llega el apóstol, que era conocido como el gran apóstol Pablo, los hermanos, sabiendo de su situación, fueron estimulados a predicar con más valentía, ¿no? Volvemos ahí a Hechos, capítulo 28. No pierda Filipenses, vamos a Hechos 28, versos 14 y verso 15. En este viaje es hermoso ver, interesante cómo los hermanos reaccionaron a la llegada de Pablo. Dice ahí, verso 12 de capítulo 28 de Hechos, dice: llegados a Siracusa estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. Ya los hermanos sabían que Pablo iba y lo estaban esperando en el camino. Fíjese verso 15, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, o sea, los hermanos de Roma, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio, que es la gran ruta que está ahí afuera de Roma, y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. O sea, los hermanos sabían que Pablo estaba por llegar y lo fueron a esperar. Y esta situación en que Pablo venía preso llenó de ánimo, ¿no? Animó a los hermanos a predicar. A pesar de ser una iglesia fuerte, vivía siempre bajo la amenaza de la persecución, de la muerte.
La historia nos dice que pocos años antes de que Pablo está escribiendo esta carta, los hermanos ahí en Roma, o del tiempo que Pablo llega a Roma, Claudio, el emperador Claudio, había expulsado a los judíos y a los cristianos de Roma bajo la acusación de rebelión contra César, ¿no? O sea, los cristianos ahí en Roma, y hoy día existen como museo, y hay un libro muy lindo que testimonia, es anónimo, que se llama El mártir de las catacumbas, ¿no? Que testimonia cómo era la vida de los cristianos en el primer siglo, en el tiempo de Pablo. Hoy las catacumbas, que son las subterráneas de Roma, fue el lugar donde los cristianos vivieron por mucho tiempo en Roma. Y vivían escondidos, tenían contraseñas, tenían lugares secretos por dónde entrar, por dónde salir, a qué hora salir, ¿no? Y vivían escondidos porque en Roma vivían bajo la amenaza constante de ser perseguidos, de ser muertos, simplemente por el hecho de predicar el Evangelio. Y Pablo, estando preso, dice: hermano, yo puedo ahora predicarle a los soldados del César. Y esto es un progreso del Evangelio. Y ahora Pablo dice, la segunda razón, dice: hermano, que yo estoy ahora aquí, ha ayudado a que los hermanos en Roma, que están bajo amenaza constante, cobren ánimo y estén predicando ahora sin miedo. Porque claro, a ver, hermano, cualquiera de nosotros tendría miedo de predicar el Evangelio en una situación como la que vivían los hermanos en Roma. No nos digamos mejores que ellos. A veces acá, sin ningún problema, nos da miedo predicar el Evangelio, sin ninguna amenaza. Entonces Pablo le dice: hermano, ahora estos creyentes en Roma tienen más valor, no por mí, sino que esta situación ayudó, ¿no? Había siempre en Roma este ambiente de amenaza, pero la llegada de Pablo sirvió para animar a los hermanos a predicar sin miedo la palabra de Dios ahí en Roma. Y esto era una de las cosas buenas que Pablo veía de su prisión. ¿Te das cuenta? La perspectiva de Pablo. Esta era una de las cosas buenas que Pablo veía de sus prisiones. Ahora, ¿cuál es la tercera razón que Pablo da para decir: lo que está pasando conmigo ha contribuido para el avance del Evangelio? Volvemos a Filipenses, capítulo 1, verso 15. Dice: algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y aquí Pablo pasa a hablar de algo muy particular, que ha sido un poco difícil de interpretar para algunos, pero tratemos de verlo a la luz del pasaje. Dice, Pablo da esta razón: aún sus enemigos, entre comillas, porque no es que estaban en contra de Pablo, pero dice, aquellos que por la razón que yo estoy preso se vuelven de alguna manera en contra mía, de una u otra forma terminaron contribuyendo para el avance del Evangelio. ¿Por qué? Fíjese, Pablo está contento. ¿Cuál es la razón por la que Pablo está contento? Verso 15 dice: algunos predican a Cristo. Ya vamos a ver cuál es la actitud con la que predican. Pero dice: están predicando a Cristo. Verso 16 dice: anuncian a Cristo. Verso 18 dice: no obstante, de todas maneras, por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado. Y esto nos habla mucho del corazón de Pablo. Porque Pablo, estando preso, ¿qué sucedió? Algunos, ¿no?, viendo ahora al gran apóstol que quería cumplir sus propósitos y planes de venir a Roma y predicar en Roma, ahora estaba privado de libertad, de poder hacerlo con libertad. Entonces, algunos, por envidia y por rivalidad, predican a Cristo. ¿Y sabe qué dice Pablo? No los manda a callar. Eso es lo interesante. Dice: ¿saben? Lo que están haciendo esos hombres es predicar a Cristo. Y eso es importante. Eso es lo importante. Y por eso es que Pablo puede decir que a pesar de que habían algunos que estaban en contra de él, y que, como lo dice ahí, pensando afligirme en mis prisiones, esto está contribuyendo de vuelta para el avance del Evangelio. Dice,
algunos piensan que estos, ¿no? Verso 15, dice, algunos, a la verdad, predican a Cristo. Y algunos, algunos piensan que se trata de los judíos. ¿Se acuerdan que había un grupo de judíos que acompañaron a Pablo en toda esta travesía porque eran los que lo estaban acusando? Entonces dicen, estos eran judíos, ¿no? Que acompañaron a Pablo a Roma para su juicio y su argumento en el tribunal eran estos. Este hombre está predicando a Cristo. Entonces este hombre dice que Jesús está vivo, que Él es el Hijo de Dios, que Él murió por los pecados, que Él tuvo un encuentro con Jesús, que ese encuentro lo transformó y que ahora solo hay salvación en Cristo por medio de la fe y no es necesaria las obras, ¿no? Y con motivo de condenar a Pablo, los judíos, entonces ellos estaban predicando el Evangelio. Es un buen argumento, si fue así realmente, fue bastante bueno. Ahora, personalmente no creo que hayan sido los judíos a quienes se refiere Pablo. Fíjese, verso 14 dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el sujeto aquí? Los hermanos. Verso 15, ¿algunos de quién? Algunos de los hermanos. Entonces, se descarta de alguna manera el que hayan sido los judíos estos, sino que eran hermanos. Ya vamos a ver algunas lecciones de eso, pero lo que sucede es que estos que predican están incluidos en el grupo de los hermanos de Roma que salen en el verso 14. Por eso no pueden ser los judíos. Ahora, versos 15 y 17 dice que predican a Cristo. Y esta idea de predicar, anunciar, que se menciona allí, son los términos que en el Nuevo Testamento se usan para referirse a cristianos que anuncian el verdadero contenido del Evangelio. La crítica de Pablo aquí tiene que ver no con el contenido del mensaje, no con la metodología del mensaje, porque ellos dicen, están predicando, están anunciando. El método es el mismo que hago yo, el mensaje es el mismo que hago yo. Lo que critica Pablo aquí es la motivación de él. Lo que Pablo critica es a los líderes de la iglesia, algunos líderes de la iglesia en Roma, que debido a la llegada de Pablo a Roma, claro, llegó el gran apóstol y ahora él, dijimos, estaba en una casa. Probablemente le hacía cultos ahí en esta casa. Venía gente a escucharle. Discipuló a más de uno allí. Y gente venía a él y comenzó a predicar en Roma. Y mucha gente se edificó con Pablo, con su testimonio, su elocuencia, su pasión atrajo a personas a su alrededor. Y esto comenzó a hacer sombra en los líderes de Roma. Probablemente. Y estos intentando recuperar atención, espacio o importancia. Fíjense esto que sucede y que debe ser un principio que nos regula en nosotros. Hacían lo correcto, porque predicaban a Cristo y predicaban verdaderamente el Evangelio, pero lo hacían de la manera incorrecta. Y de vuelta afirma mi punto de estos últimos años de darme cuenta en mi propia vida de que donde más fallamos no es necesariamente en lo que hacemos, no es en el qué, sino que en lo que nos motiva. A veces ni siquiera el cómo, aunque muchas veces fallamos en el cómo, sino que el problema es la motivación de mi corazón. ¿Qué me motiva a mí a hacer esto? Y la motivación era que ellos tenían envidia, eso es lo que dicen, tenían envidia del apóstol Pablo y lo veían como un rival en Roma, según lo que dice el verso 15. Y la razón por lo que lo hacen es por interés personal, como dice ahí verso 17 a verso 16, no sinceramente. Tengo otra versión aquí, dice, verso 17, dice, aquellos predican a Cristo por ambición personal, no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión, dice la NBI en verso 17. Ellos lo hacían por interés personal, por intentar recuperar su posición dentro de la comunidad ahí en Roma. No era sincera su obra, ¿no? Aunque parecía correcta, ellos se regocijaban de ver a Pablo en prisión. Y pensaban que esto ayudaría más a su ministerio, más bien a sus propios intereses. Entonces predicaban más, con más elocuencia, con más pasión probablemente, para llamar la atención hacia ellos, movidos por la envidia y la rivalidad.
por el interés propio de intentar afligir a Pablo. Ahora, lo hermoso es la reacción de Pablo. Fíjese el verso 18. Él dice, ¿qué importa? ¿Qué importa lo que yo pienso de lo que ellos hacen? Si lo hacen por envidia o rivalidad, por ambición personal o por motivos impuros o por rivalidad contra mí, ¿qué importa? Fíjese la NBI, le voy a leer la versión NBI, dice, ¿qué importa? Verso 18, al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, me seguiré alegrando. Y esto nos habla un poco del corazón de Pablo. ¿Cuál era su corazón? ¿Cuál era lo que determinaba a Pablo a continuar con su obra? Que Cristo sea predicado. Y él dice, mis circunstancias, hermanos, que a ustedes le afligen, a mí me traen gozo. ¿Saben por qué? Porque todo lo que me pasa a mí contribuye para el bien del Evangelio. Se anuncia en el pretorio y algunos de César han llegado a escuchar el Evangelio. Los hermanos en Roma se animan a predicar más y ahora ya están sin temor, sin miedo. Aunque corren riesgo sus vidas, pero esto les animó. Y a pesar de que hay algunos que están en contra mía, ¿no? Pero lo toman personal y Pablo no lo toma personal. Pablo dice, ¿sabe qué? Esa gente que está haciendo, de alguna u otra manera, están hablando de Cristo. Y por eso me gozo y me seguiré gozando de que eso sea así. Lo que importa es que de una forma u otra, por pretexto de sinceridad, Cristo está siendo predicado. Y eso me interesa, dice Pablo. Eso me interesa. No que yo sea conocido, no defender mi situación, sino que el Evangelio sea proclamado. Por eso me gozo y siempre me alegraré. Por supuesto que esta declaración de Pablo no puede ser usada, como algunos intentan justificar, para decir que la estrategia no importa o el método no importa, con tal que Cristo sea predicado. Entonces vamos a los burdeles y vamos a cualquier lugar, no importa, con el pretexto de predicar a Cristo. No, no se trata de eso, al contrario, Pablo dice, ellos están predicando, no es que están haciendo otra cosa. El contenido es correcto, el método es correcto. Lo que critica Pablo es su motivación, ¿no? Algunos se preguntan si acá eran falsos maestros. No. En el capítulo 3 Pablo va a tratar con los falsos maestros. Sino está criticando las motivaciones. Pablo tenía una perspectiva divina de estas cosas, que sus prisiones contribuyeron al progreso del Evangelio y su avance, su predicación, su anuncio. Mire, para poder extraer los antídotos de las arañas o de las picaduras de la serpiente, ¿qué hace un científico? Tiene que sacarle el veneno a estos animales. De alguna manera es esto, ¿no? Pablo está de lo malo, transformándolo, viendo de alguna manera. Es mucho más que esa idea que a mí no me gusta de ver el vaso medio lleno, no, es que como de esto que es un mal contra mí, de circunstancias desfavorables, pueden tornarse en algo para bien. Y en este caso, no era para bien de Pablo. No dice, mire, ahora me tratan mejor, yo estoy bien, no se preocupen por mí. Pablo no dice esto. Pablo dice, hermanos, ¿saben? Quiero que sepan que hay un bien en todo esto. ¿Y cuál es el bien? El Evangelio va a progresar. Se predica aquí. Terminemos con ver algunas lecciones antes de terminar. Hermoso ver el control de Dios, ¿no? El control de Dios que tiene de toda situación y toda circunstancia. Pablo tenía planes de ir a Roma, incluso después de Roma llegar a España. Sin embargo, no sucedió como lo tenía planeado. Pero Dios tenía otros planes. Y si bien llegó a Roma, llegó como prisionero, estuvo allí 2 años, por lo menos en esta casa, evangelizó la ciudad, escribió cartas desde la prisión, Filipenses, Efesios, Colosenses, Filemón. Probablemente en la raya para la suma alcanzó más personas estando con su situación allí preso en Roma, en esta casa, estos 2 años, que si hubiese seguido con su plan. Probablemente no lo sabemos, pero sin duda esto nos habla de cómo Dios tiene en control todas circunstancias, siempre, primero, como lo dice Romano, a los que aman a Dios estas cosas ayudan a bien, pero especialmente para Dios llevar a cabo sus planes. ¿Y cuál es el plan de Dios? Que por medio de la iglesia
el mensaje del Evangelio sea anunciado y escuchado de los hombres. ¿Y Dios va a utilizar un preso para eso? ¿Sí? Sí. Y en eso hemos de gozar. Nos desafía a comprender que debemos ser bendición donde Dios nos coloque. No victimizarnos y mirarnos a nosotros mismos, preguntar todo el tiempo ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Pablo usó cada momento en su vida, no lo vamos a leer ahora, pero anótelo. 2 Corintios capítulo 11, verso 23, Pablo habla, fui azotado, naufragué, habla un montón de cosas que le sucedieron a él. Pero dice al final, pero todo esto, ¿cuál es el propósito? Tal como lo dice acá Filipenses, para el progreso del Evangelio, para proclamar a Cristo. En prisión, a cada soldado a su lado en cadena le proclamó el Evangelio. Nos enseña a mirar las circunstancias con la perspectiva divina. Pablo se pregunta, ¿dónde está el bien para mí en esto? Y él consigue detectar estas cosas. Podía ver que estas cosas podía ayudar. No era al avance del Evangelio. Nos enseña a orar por las situaciones que estamos viviendo. Ahora aún saliendo de la pandemia o enfermedades, crisis personales, crisis familiares, crisis sociales, crisis políticas, la que sea. Que Dios está planeando algo en su soberanía, en su santidad, en su corazón, en su mente. Que a pesar que en el momento que no lo podamos discernir del todo, creo que Dios tiene propósito y eso me da esperanza y me llena de expectativa de lo que Él hará, en vez de desanimarme y deprimirme por las circunstancias. Y ver de qué manera esto colabora para el progreso del Evangelio. Nos enseña lo importante de las motivaciones. Lo importante de las motivaciones, de examinar nuestro corazón. Hermano, podemos estar haciendo lo correcto de la manera correcta, pero por motivos equivocados. Puede ser que estemos haciendo las cosas por motivos equivocados. Dentro de lo que podemos ver, Cristo está siendo predicado y un día Dios va a juzgar las motivaciones del corazón. Él las va a juzgar. Pero a veces estamos tan preocupados de nosotros mismos, de lo que a mí me pasa. Y por último nos recuerda lo corrompido que el corazón del hombre está, aún de aquellos que han sido salvados por la gracia de Dios. Los hermanos en Roma estaban siendo movidos por envidia, por rivalidad. Y aún en la iglesia de hoy puede haber pastores, y los hay sin duda, movidos y líderes y creyentes movidos por la competencia de quién es mejor, de quién tiene más seguidores, comparando unos con otros, y esto es triste. Puede haber contenido correcto, puede haber método correcto, pero puede haber una motivación que no honra a Dios. Todo por el bien del Evangelio. Las circunstancias, Pablo dice, quiero que sepan que todo esto ha contribuido para el bien del Evangelio. Ahora miremos nuestras circunstancias. ¿A qué han contribuido? ¿A que las personas escuchen realmente el Evangelio? ¿Ha contribuido para el bien del Evangelio mis circunstancias? Las crisis de mi vida, mis situaciones, ya sean favorables o no, contribuyen para que el Evangelio se extienda? ¿O estoy, probablemente como los hermanos en Roma, tratando de defender mis argumentos, mi posición, siendo egoísta? Yo espero que la palabra nos desafíe a nosotros a mirar, ¿no?, que lo que nos puede suceder, que lo que nos está sucediendo, aún incluso que lo que nos ha sucedido, Dios quiere que sea para el progreso del Evangelio. Ahora, si no miramos con una perspectiva divina, como lo hacía Pablo, poniendo por mayor valor el mensaje de Cristo y ofendernos por todo lo que nos pasa, entonces claro, esto no va a colaborar con el progreso del Evangelio, al contrario, va a colaborar a que se cierren las puertas para el Evangelio en los corazones a nuestro alrededor. Ahora, nuestra vida está, y lo que está pasando está colaborando para el progreso del Evangelio. Espero que esto nos desafíe a examinar nuestro corazón, ¿no?, y ver que Dios quiere utilizarnos para que el mensaje del Evangelio pueda llegar a aquellos que están a nuestro alrededor, aquellos que yo o usted o otros no pueden alcanzar, pero sí donde Dios nos ha puesto, en las circunstancias que nos ha puesto. Quiere que aquello que nos acontece ayude y colabore para que el Evangelio avance más
y más en esta ciudad. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar y pedir la bendición del Señor. Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo, por tu palabra. Gracias por este estudio que estamos llevando en Filipenses, que nos ayude y nos desafíe, Señor, a ver la vida de Pablo, no solamente su vida, sino que sus actos, su corazón, sus motivaciones. Y gracias porque nos da ejemplo que cuando hay otros que quizás tienen motivos equivocados, eso no nos justifica a nosotros a reaccionar de la misma manera, sino que siempre tornar a aquello que aún incluso puede ser en contra nuestra, en desfavor nuestro, a poder, Señor, llevarlo para que esto colabore en el progreso de la palabra. A veces defendemos nuestras opiniones, nuestras posiciones y estamos más pendientes de las cosas terrenales y defendiendo ideas de este mundo en vez de estar defendiendo y tal como Pablo, comprender que hemos sido puestos para la defensa del Evangelio. Señor, danos valor como los hermanos de Roma para predicar, a pesar de que hoy no tenemos la contrariedad que tenían los creyentes de ese tiempo, pero sí quizás luchamos en nuestro corazón con temores que deben ser vencidos. Ayúdanos a ver también, Señor, lo que está motivando nuestro corazón a hacer lo que hacemos. Señor, que lo hagamos para el testimonio de tu Hijo Jesucristo. Te lo rogamos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. El Señor le bendiga, nos vemos el próximo domingo y este miércoles ya comenzamos en las reuniones presenciales a las 19 horas, ¿no? Así que a las 7 este miércoles volvemos aquí a este lugar, así que le invitamos y le esperamos. ¿Sí? Bendiciones.